Aquí otro cervix, un pie fetal, orificio cervical interno, orificio cervical externo, y todo esto es moco en el conducto cervical, ¿no? O endocervical. Entonces, una gestación ya avanzadita, ¿no? Hay un pie ahí, aquí igual es avanzada, pero indicación de transvaginal para ver cómo está esa característica, para ver si no estoy sospechando de placenta previa, para ver si estoy sospechando de que haya apertura del orificio cervical interno, también sirve, ¿no? Aquí vemos un útero y esto es retroversoflexión, miren. Y aquí en el cervix que hay un saco gestacional, ¿no? Esto podría ser dos cosas dependiendo de la clínica. Si hay sangrado abundante, puede ser que sea un aborto en curso. Y si no hay sangrado, puede ser una gestación ectópica. Obviamente, esto va a seguir creciendo. Y al seguir creciendo y estar aquí, se va a abrir el cervix y se va a perder, ¿no? Cuando está implantado en cervix, se pierde la gestación. Porque la tendencia es que vaya creciendo, vaya creciendo, vaya creciendo, se abre y se sale el contenido. ¿Ya? Se abre el cervix, obviamente. Entonces, las imágenes ecográficas dependen de la clínica también, ¿no? Como le digo, si hay sangrado aquí abundante, aborto en curso. No hay sangrado, hay un hallazgo de una gestación ectópica. ¿Ya? La vagina, entonces, este es el ecovaginal, es una cavidad virtual entre pared vesical posterior y el tabique recto vaginal. Se estudia vía transabdominal, al corte sagital forma una imagen de doble banda hipoecogénica más hiperecogenicidad cavitaria. ¿Ya? Entonces son dos bandas hipoecogénicas y adentro una línea ecogénica. Los ovarios, entonces la ecografía es el mejor método para evaluar los ovarios. Y ahí vamos a ver su volumen, vamos a ver si es poliquítico, si hay quiste, vamos a ver si tiene alguna masa. Y obviamente este, por ejemplo, está alejado del útero. Miren, este es un corte transverso del útero. Vamos a poner la posición en el informe también. Se llama parauterino, o cuando está bien pegadito como este ovario, que se llama yuxta uterino. ¿Ya? Pero son estructuras móviles, ¿no? Los ovarios pueden estar inclusive acá. A veces podríamos encontrarlo patológicamente anterior, eso es rarísimo. Eso se da en algunas patologías. Por ejemplo, cuando hay torsión ovariana, la tendencia es que el ovario se vaya hacia el centro y anterior del útero y aumenta de volumen, obviamente, porque está comprometido su flujo, ¿no? Serían situaciones patológicas. Nunca se lo debe ver anterior al útero. Si está anterior, es porque está pasando algo, ¿ya? Entonces, ovario, posición generalmente lateral o posterolateral al útero en la retroflexión. Cuando se sitúa el útero en la línea media, se encuentra superior al fondo uterino. En retroversoflexión se encuentra lateral y superior al útero. Eso es variable, ¿ya? Obviamente, si el útero está un poquito más desviado hacia la derecha, se va a llevar el ovario, ¿no? Y tal vez no lo pueda ver. Y que si viene expuesto, pasa a veces eso. Entonces dependemos también de para qué lado está el eje del útero. Forma elíptica, ovoidea, ¿no? Eje craneocaudal paralelo a los vasos ilíacos internos. El ecopatrón homogéneo con médula central un poco más blanquita o ecogénica. Tamaño, el volumen del ovario es el mejor método para determinar su tamaño. ¿Ya? Lo mismo, longitud por alto por espesor,
aquí por 0,5. Este es un ovario, este es el vaso ilíaco, ¿no? Entonces, por lo general, su eje es paralelo al vaso ilíaco. Por lo general están cerca del vaso ilíaco. Nunca vamos a encontrar el ovario más allá del vaso ilíaco. ¿Ya? Ese es su límite. Entonces, si yo hago una exploración de aquí del vaso ilíaco, yo sé que nunca va a estar acá el ovario, siempre va a estar dentro, acá no voy a ver. Entonces, al hacer la exploración, yo busco entre el vaso ilíaco y el útero, ¿no? Ese sería el anexo derecho. Lo mismo que en el anexo izquierdo, ahí sí esté haciendo transabdominal o transvaginal. Voy a buscar, pero nunca más allá del vaso ilíaco. ¿Ya? Nunca lo voy a encontrar más allá de su límite. Entonces, en la fase proliferativa, va a haber desarrollo de folículos por estímulo de la FSH y el SH. Día 8 o 9, el folículo mide entre 1.8 y 2.5 centímetros. Eso es normal. ¿Cuándo vamos a tener o vamos a sospechar un quite? Arriba de 3 centímetros. ¿Ya? El cuerpo lúteo es una estructura hipoecoica, isoecoica en la periferia del ovario, o puede ser una imagen ecogénica también. ¿Cómo lo voy a ver mejor? Poniendo el Doppler y voy a ver un anillo de flujo. ¿Ya? Entonces decíamos que la mejor evaluación del tamaño es el volumen del ovario. El que más vamos a ver en los pacientes es el menaje, ¿no? Menaje en el periodo fértil va a ser de 3 a 9 centímetros cúbicos. Ese dato sí o sí lo tienen que saber. En el periodo fértil de 3 a 9. Ya, eso es pregunta de examen. En la infancia, adolescencia, menopausia son más pequeños. Hay también tablas por edad, pero el que más vamos a ver es este, edad fértil de 3 a 9 centímetros cúbicos. En la menopausia obviamente va a estar disminuido, inclusive en la menopausia, si no lo veo, puede ser algo habitual, ya porque está tan pequeño que a veces no se lo ve. Imagínense un centímetro cúbico, ¿no? Si es una paciente de 65 años, no lo veo, nadie tiene por qué decirle nada, ¿no? Está pequeñito, por eso no lo veo, ¿no? Aquí tenemos el vaso ilíaco y el ovario. Cuando hay imágenes patológicas, vamos a utilizar la clasificación IOTA, que eso vamos a ver en la próxima clase. Aquí tenemos otro ovario. Entonces saco el volumen, 3 medidas, ¿no? Longitud, giro, y aquí voy a tener transverso y anteroposterior. En este caso, esta es la longitud. Longitud, anteroposterior y transverso. Otro ovario, vaso ilíaco. Entonces ya habíamos hablado un poquito de la vagina, ubicada entre vejiga y recto, al corte transversal, un óvalo muy aplanado, imagen de doble banda hipoecoica, eso es el longitudinal, espesor de 10 a 15 milímetros, línea cavitaria ecogénica. Tiene una línea cavitaria esta y dos bandas hipoecogénicas a los lados. Se ve en la ecografía transabdominal 2/3 superiores de la vagina. Es importante ver porque a veces puede haber contenido aquí también, ¿no? Líquido o contenido heterogéneo de secreción y sangre, por ejemplo. Se ve eso en himen imperforado, por ejemplo, ¿no? Vamos a ver el contenido. O podríamos encontrar también algún cuerpo extraño, ¿sí o no? Cuando hice mi diplomado, el profesor había hecho en Brasil y llegó la paciente. La noche anterior se había ido de fiesta, no se acordaba qué había pasado, despertó con dolor en la zona de la pelvis
y cuando fue a hacer la ecografía, un cuerpo extraño aquí, hizo el tacto vaginal y sacó una pila. Entonces, en la fiesta, parece que la doparon a la chica y él tenía una pila dentro de la vagina. Entonces, eso se puede ver. Obviamente, no es que vamos a ver todos los días, ¿no? Pero pueden haber cuerpos extraños. Entonces, yo cuento como una anécdota que me contaron a mí. Pero nosotros vamos a ver, más probable, una paciente, por ejemplo, de 10 años, 12 años, que tuvo ya una molestia hace un mes y ahora otra vez. ¿Qué pasó? Vino su menstruación, no salió el contenido porque había un himen perforado. Pero ahora ya con la segunda menstruación aumentó el contenido y ahora sí viene un abdomen agudo, ¿no? Entonces hay que perforar, hacer una incisión en el himen para que salga ese contenido y ahí se acaba con la molestia. Doctor, para visualizar los ovarios sí o sí es intravaginal. No, se puede por la vía transabdominal, con buen llenado. No lo vamos a ver en todas las pacientes. A veces puede ser que veamos un lado y el otro no, pero tenemos que, eso le voy a enseñar la técnica en la práctica. Hay varias formas de visualizar, ¿ya? Lo principal es ayudarnos con la vejiguita para ver los anexos. Entonces voy a hacer acá. Entonces la vejiguita voy a tener aquí. Contenido anecoico, obviamente. Y aquí voy a poner el transductor, pegado en la piel, obviamente, ¿no? Si yo quiero ver hacia acá, hacia el anexo derecho, vengo con el transductor y desde acá con la insolación ayudándome con la vejiguita para poder ver mejor el anexo derecho. Quiero ver el otro lado, vengo con el transductor al otro lado y hago la insolación así. La vejiga me tiene que ayudar como ventana acústica. ¿Ya? Otras veces, si está pegado aquí el ovario, como hemos visto ahí, va a ser fácil de ver. El problema es cuando está paruterino. ¿Qué pasa si está acá? ¿Qué pasa si está acá? ¿No? Entonces voy a traer mi transductor hacia acá, tratando de ayudarme con la vejiguita para ver la estructura. O puedo caer directamente encima. Otra cosa que puedo hacer es visualizar de abajo para encima. Eso le voy a enseñar en la práctica. ¿Ya? La ecografía ginecológica es difícil. Peor cuando estoy empezando. No es como riñón, ¿no? Aquí tiene que tener un llenado. Depende de la posición del útero. Si la paciente es muy gordita, tampoco voy a ver. Si es delgada y tiene muchos gases, tampoco voy a ver. Entonces, yo siempre cuento esto, ¿no? Yo ya tenía mi cura con el diplomado, papá me regaló. Y como mi padre hacía, entonces, cuando yo tenía alguna duda, mi padre estaba ahí a 60 metros, yo iba, lo llamaba y venía y me aclaraba, ¿no? Y me explicaba. Mi padre imagenólogo, capo en su época, ya murió. Entonces, había la ginecológica, y aunque mi padre me explicaba, no podía. Entonces, llegué un día a la conclusión de decir,
yo trabajaba con la madre mía, era mi secretaria, digamos, ¿no? Y si viene ginecológica, decirle que no acepta, porque no podía hacerlo. O sea, me frustraba porque cuando estaba yuxtauterino el ovario, bien, ¿no? Pero cuando estaba paruterino, yo no sabía si era mi culpa, que no se veía, digamos, porque no se veía, ¿no? O era que yo estaba haciendo mal, ¿no? Y me estresaba mucho eso, ¿no? Hoy en día puedo decir, después de hacer todas las mañas, y no se ve, no se ve. Yo le digo así, con certeza, no se ve por trabajo abdominal, no se ve eso, ¿no? Pero obviamente ya 11 años haciendo. Entonces, empezaban a venir las pacientes ginecológicas, y se iba la platita también, ¿no? Entonces, dije, no, tengo que hacer, si no hago, nunca voy a aprender. Y empecé a hacer, y con el tiempo fui aprendiendo. Yo hacía 2 años y medio que hacía ecografía y vinieron de Fatesa. Y ahí aprendí las mañas. Ahí empecé a ser más tranquilo mi ecografía. ¿Cuándo hice mejor? Cuando fui a Brasil. No le digo que tienen que ir a Brasil, ¿no? Pero es que ya yo tenía muchas dudas y fui a limar, ¿no? Tenía compañeros que no tenían ni idea. Yo cuando fui a Brasil ya tenía 5 años haciendo ecografía. Entonces es diferente cuando uno ya va con cierta experiencia, porque va a aprender lo que es lo más difícil o medianamente difícil, ¿no? Entonces, cuando aprendí de verdad un poco más, ya que puedo decir, bueno, ahora sí, cuando empecé a dar clases. Porque ahí, en la práctica, uno quiere ver por el ovario, ¿no? Entonces, y el alumno espera que uno le muestre. Ahí hay que aprender, no hay nada de esperar. Pero hay veces que no se ve, ¿ya? Y como decíamos en la menopausia, por ejemplo, puede tener 1 centímetro cúbico de ovario. Si no lo veo, no lo veo. ¿Quién me va a decir algo? Es con menopáusica. Si hubiera algún problema, hubiera una masa, eso va a ser visible, ¿no? Si tuviera un quite, va a ser visible. Entonces, no hay. Y cuando no vemos por la vía transabdominal, se sugiere la transvaginal, ¿no? Si es que hay mucha molestia, ahí, señora, no vemos, mejor es hacer, ¿no? No hay mucho gases, vamos a hacer la transvaginal, o le propongo que cambiemos el método porque así tal vez lo veamos mejor, ¿no? Pero es difícil al principio, se estresa uno. Y lo peor es eso, ¿no? No saber si es que verdaderamente no se ve o es que yo no tengo la pericia para hacerlo, ¿no? Y ahí uno queda, por ahí va a otro lado y aquí está, digamos. Una familiar de la madre mío, yo hacía ecografía, entonces el marido de la prima también era médico y hizo el diplomado. Sin experiencia, el pobre midió un gas intestinal como que fuera el útero. No lo deshicieron. Que la llevó a su médico. Señora, este no es el útero. Esto es un gas intestinal que han medido aquí. Ahí lo deshicieron para siempre al pobre, ¿no? Entonces, son errores que uno puede. Yo no lo juzgo, ¿no? Pero a veces uno en su aprendizaje mete la pata, ¿no? Y mete la pata. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer para mejorar mi ecografía? Tener experiencia y hacer más cursos. ¿Por qué? Porque mientras más cursos hago, aprendo más, tengo más patologías en la cabeza y tengo además mayor ubicación ecográfica espacial. Eso es lo que cuenta, ¿no? Que si yo me voy tanto para arriba, como se va a ver en la imagen, eso ya lo tengo en la cabeza, yo ya lo tengo en memoria. ¿Por qué? Porque son 11 años que hago.
No, por ejemplo, Entonces, los cortes del y varios hígado, cursos que he hecho, ¿no? nosotros lo encontramos. Y hacerla con ganas la ecografía. Es otra cosa también. No de 5 minutos, hay que darse su tiempo nomás y que el paciente vea que si no se ve, no es, hay 2 minutos, no se ve, no. Yo bregué, señora, no es que verdaderamente no se ve. Y obviamente le tienen que cobrar porque le están pagando su tiempo. Eso. ¿Alguna otra pregunta? Así que diría ya la doctora. Vamos temprano. Doctor, hay pacientes que no pueden hablar, por ejemplo, uno le dice meta aire y respira normal, entonces no colabora. Hay muchos pacientes, por ejemplo, que ¿quién sabe respirar bien? El que nada, ¿no? Si alguien que va a la piscina, usted le dice respire profundo y hace, ¿no? Paciente, hay esos que no respiran profundo y obviamente dificultan. Pacientes adultos mayores son los que más cuestan porque a veces no pueden coordinar, ¿no? Y pacientes en coma, he hecho pacientes en coma, pacientes con TEC, he hecho también, y uno tiene que darse la mañana. No siempre va a respirar el paciente. Sí. ¿Ya? Entonces, he hecho mucho, por ejemplo, accidentes, me llamaban allá de la clínica Bilbao hace mucho años. Y así hice mucho trauma ahí, ¿no? De accidentes. El paciente está inconsciente, que va a respirar profundo. Apenas está respirando todavía. Ojalá que siga respirando. Y dificulta. O a veces no se lo puede cambiar de decúbito también, ¿no? Que cuando ponemos el decúbito en el abdomen lateral veo mejor, ¿no? El riñón derecho, la vesícula, hemos aprendido que se ve mejor. Pero hay veces que no se puede cambiar de decúbito. Justamente, antes de ayer hice una señora con antecedente de un ACV, hace 20 años, y así, no podía caminar. Y estaba con problemas renales y no lo veía bien el riñón. Y respiraba profundo, pero tenía mucho gas y no lo veía bien el riñón y no sabía si era un quiste o si era una hidronefrosis acentuada. Porque dependiendo cómo haga el corte, en la hidronefrosis se puede ver como quiste también. Y eso es un error frecuente de los ecografistas, más que nada de los ecografistas sin experiencia. Entonces yo no me puedo equivocar en eso, ¿no? Nosotros. Cuando hay dilatación O cuando acentuada, las papilas. estos espacios pueden estar así. Acentuada es con disminución del espesor del parénquima, ¿no? Entonces, si yo hago un corte aquí, del riñón, en este sector, se va a ver como una imagen aristóica, como un quiste. Y eso me estaba pasando con la señora. No podía ver bien. Estaba con su hija. No, señora, la vamos a poner de decúbito lateral. Ayúdenme, por favor, puede. Y le expliqué, no quiero equivocarme de decir que es quiste cuando sea una hidronefrosis acentuada. Ya le habían dicho a ella que era quiste. Entonces, con calmita, obviamente si yo estoy apurado no lo voy a hacer, con calmita, la pusimos de decúbito lateral izquierdo, exploré y pude ver que era una hidronefrosis acentuada. Pero a mí me dijeron que era un quiste. Entonces se equivocaron. ¿La pusieron así de ladito? No. Entonces cambia la imagen. Pero no es a la jurada, es explorando. ¿Ya? Entonces tenemos que acostumbrarnos a que el paciente no respire profundo también. ¿Qué puede ayudar cuando no respira profundo? Brote por fuera de la barriga. Hace más o menos el mismo efecto.
Si respira profundo y brota, excelente. Si solo respira profundo, se ve. Si solo brota la babilla, también hay luz. Ya, eso en ecografía abdominal, obviamente. Aquí la opción sería buen llenado de vejiga. Si no se puede ver, transvaginal. Si no se ve con la transvaginal, ya no hay que hacer. Me ha pasado alguna vez no ver la estructura también, por mucho gas, no se ve inclusive con la transvaginal, o ver nomás la silueta. ¿Qué voy a hablar? No puedo hablar si no veo bien la estructura. ¿Ya? Y eso les aconsejo, cuando no vean, preferible decir no visualizado, a decir, no, parece que está mal y que esté bien, o decir está bien y que esté mal. ¿No? Siempre es mejor decir no lo vi, si tengo duda. ¿Ya? No es pecado tampoco. ¿Alguna otra pregunta? Bueno.